Bienvenidos a Sector del Terror. Imagina que eres un trailero por una ruta de México y te encuentras con algo así. ¿Qué harías? Suscribiros para más historias de terror y disfrutad del relato. Llevaba ya varias horas de camino, con la espalda hecha nudos y los párpados pesando como piedras. No tenía prisa por llegar, y el tramo en el que estaba no era conocido por tener mucho tráfico. De hecho, era todo lo contrario. Una carretera secundaria que se retorcía entre cerros olvidados, sin estaciones de servicio, sin casetas, sin luces. Pasaban de las 2 de la mañana cuando decidí detenerme. Frente a mí, un puente viejo, de concreto agrietado y barandales oxidados, atravesaba un cauce seco que alguna vez fue un río. No pasaba ni un alma. Apagué el motor. El silencio cayó de golpe, como una sábana húmeda. Me recargué en la puerta de la cabina, sintiendo el calor del motor disiparse poco a poco. Saqué un cigarro del bolsillo de la camisa y lo encendí con manos mecánicas. Necesitaba estirar las piernas, relajarme un poco. El cielo estaba encapotado, no llovía, pero el aire tenía ese olor metálico y denso de la tormenta contenida. Solo se oía el crujido ocasional de la estructura bajo mis botas y nada más. No había señal, ni de radio, ni de celular. Ni un maldito zumbido de insecto, ni siquiera viento. Solo yo y la negrura envolviendo la carretera. Y algo en ese silencio no estaba bien. No era el tipo de tranquilidad que reconforta. Era espeso, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, como si algo esperara, agazapado en la oscuridad. Y entonces lo sentí. No fue un sonido todavía, fue un cambio, una tensión. Una grieta imperceptible en el momento. Lo sabría con certeza minutos después, pero en ese instante mi cuerpo ya había registrado lo que mi mente no alcanzaba a nombrar, porque algo estaba a punto de hacerse presente. Estaba por tirar la colilla cuando lo escuché. Un sonido apenas perceptible, como si alguien sollozara al otro lado de una puerta muy gruesa, leve, frágil, quebrado. No era el viento. No eran animales, era humano. El tipo de llanto que uno reconoce sin pensarlo, alguien que sufre en silencio, alguien roto por dentro. Me quedé quieto, el cigarro olvidado entre los dedos. El sonido se repitió, un poco más claro. Venía de abajo, de algún punto cercano al río seco. No había casas, no había autos, no había nadie más ahí. Miré alrededor, buscando una explicación lógica, alguna broma de mal gusto, alguna coincidencia. Pero la carretera seguía igual de vacía. El silencio había vuelto, excepto por ese lamento que parecía deslizarse entre las piedras y subir por las columnas del puente. Una parte de mí quiso subirme al tráiler y largarme, pero otra, más fuerte, me empujó a revisar. Tal vez por costumbre, tal vez por instinto, tal vez porque en esta línea de trabajo uno aprende que a veces hay personas que realmente necesitan ayuda, incluso en los lugares más improbables. Entré a la cabina, saqué la linterna que guardo en el compartimiento de la puerta, probé que funcionara. La luz parpadeó antes de estabilizarse. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Volví a bajar. El llanto seguía, no aumentaba ni disminuía, se mantenía constante, pero ahora me daba la impresión de que no venía de un solo punto, sino de varios lugares a la vez, como si el eco lo trajera desde más lejos o desde muy cerca. Imposible de precisar. Avancé lentamente hasta el centro del puente. La baranda de concreto estaba húmeda por la condensación. Me apoyé y apunté la linterna hacia abajo, al cauce seco, esperando ver algo, cualquier cosa. La linterna iluminó los escombros, los matorrales, las rocas erosionadas por años de agua que ya no fluía. Y entonces la vi. Una figura, blanca, agachada,
inmóvil, justo junto al borde del lecho seco del río. No se movía, no se sacudía al llorar, solo estaba ahí, como si hubiera estado ahí por siglos. Algo dentro de mí se tensó como un resorte, porque aunque el llanto aún se escuchaba, ya no venía de esa dirección, venía de más lejos, río arriba, pero la figura seguía ahí, agachada, esperando. La luz de la linterna temblaba en mi mano, pero no por el frío. El temblor venía de dentro, de un lugar que no sabía que aún podía estremecerse después de tantos años en la carretera. La figura no se movía, ni un solo músculo. Era imposible saber si respiraba. Vestía de blanco, un blanco sucio, envejecido, como tela que ha estado mucho tiempo expuesta a la intemperie. Se notaba deshilachado en las orillas. Parecía más un hábito viejo o un vestido antiguo que ropa común. Pero eso no era lo que me tenía paralizado. Era la forma, agachada, con los brazos colgando, la cabeza inclinada como si mirara algo en el suelo o simplemente no tuviera fuerzas para levantarla. Apunté la linterna directo al rostro y fue ahí donde todo dentro de mí se quebró. No había rostro, nada, solo un hueco, un agujero oscuro, profundo, sin textura ni forma, como un vacío absoluto, como si le hubieran arrancado el rostro y en su lugar solo quedara la ausencia. Ni ojos, ni boca, ni carne, solo la nada, y esa nada absorbía la luz. Mi linterna, por más potente que fuera, no podía penetrarla, y entonces escuché el llanto de nuevo, más claro, más lejano, pero ya no venía de la figura, venía del otro lado del río, río arriba, más cerca del monte, más profundo en la oscuridad. Esa cosa ahí abajo no era la que lloraba. Mi mente trataba de encontrar sentido, de explicarlo todo con lógica. Un maniquí, una sombra mal proyectada, una ilusión, pero número, lo sabía, eso estaba ahí, mirándome sin ojos, de pie sin moverse, llena de una intención que no entendía, pero que me aterraba. Y lo peor era que el llanto ahora sonaba como si alguien lo estuviera acercando, como si algo más viniera. No me moví, no podía. La figura seguía ahí, agachada, con ese hueco imposible donde debería estar el rostro, y el llanto seguía, pero ahora cada segundo parecía más cercano, más tangible, como si no fuera solo un sonido, sino algo que caminaba, que se deslizaba por entre los árboles, bajando hacia el cauce seco del río. Y sin embargo, esa figura no reaccionaba, no alzaba la cabeza, no se giraba, solo estaba presente, como si su única función fuera estar, ser vista. La linterna comenzó a parpadear, un destello, luego otro. Golpeé el cuerpo con la palma para que regresara la luz y por un momento me quedé completamente a oscuras. Solo el sonido del llanto, ahora mezclado con algo más, un murmullo casi imperceptible, como si varias voces se cruzaran en un eco subterráneo. Volvió la luz y la figura ya no estaba agachada, ahora estaba de pie, inmóvil, sí, pero erguida. Sentí que me estaba mirando, aunque no tuviera ojos. Ese agujero oscuro, sin forma, apuntaba directamente hacia mí. Y por un instante, breve, insoportable, sentí que algo dentro de mí se vaciaba también. Como si esa cosa drenara no solo la luz, sino los pensamientos, los recuerdos, la razón. El aire se volvió más denso, me costaba trabajo respirar. No olía a nada, ni a tierra húmeda, ni a monte, ni a río seco. Era como estar dentro de una caja sellada al vacío. Y en ese vacío, lo único que quedaba era el sonido del llanto. Pero ya no a lo lejos. Ahora lo sentía justo detrás de mí. No miré, no quise mirar, porque entendí que lo que fuera que lloraba no era lo mismo que lo que tenía enfrente. Eran dos presencias, una sin rostro y otra sin forma, y ambas me habían visto.
Mis piernas se movieron antes que el pensamiento. No fue valentía, ni siquiera fue miedo. Fue puro instinto, un impulso ciego y desesperado por alejarme, por romper la distancia entre esa figura y yo. Corrí. Sentí como las suelas de mis botas resonaban con fuerza contra el concreto del puente, cada paso más torpe que el anterior. No volteé. No quise saber si la figura había comenzado a moverse. No quería confirmar si el llanto se acercaba o si ya lo tenía encima. La linterna golpeaba mi pierna con cada zancada, colgando sin fuerza de mi muñeca. Parpadeaba aún, proyectando sombras absurdas a mi alrededor, distorsionadas, más largas de lo normal, como si el tiempo también se hubiera quebrado. El tráiler apareció frente a mí como un salvavidas en medio de un mar oscuro. Me lancé a la puerta, la abrí de un tirón y subí de un salto, sintiendo cómo mi corazón martillaba contra el pecho, como si quisiera salirse. Manos temblorosas, llaves, encendido. El rugido del motor fue la única certeza, el único sonido real en medio de todo aquello que parecía arrancado de otro mundo. Pisé el acelerador sin pensar, sin revisar el camino. El tráiler respondió con un quejido metálico y se puso en marcha. Los neumáticos chirriaron al girar en seco sobre el concreto húmedo. En el retrovisor no vi nada, solo oscuridad y la silueta lejana del puente recortada contra el cielo negro, desprovisto de estrellas. Conduje sin mirar el reloj, sin escuchar la radio, sin permitirme pensar. Solo manejé kilómetros y kilómetros hasta que el paisaje cambió, hasta que el aire volvió a sentirse normal, hasta que el sudor en mi frente comenzó a secarse. No sabía dónde estaba, no sabía cuánto había pasado, solo sabía que tenía que alejarme, que esa figura, esa presencia me había marcado y que ahora algo me acompañaba, aunque el asiento del copiloto estuviera vacío. El aire dentro del tráiler era denso, pero no por el calor. Era un silencio que no se podía ignorar, un silencio que comenzaba a apretar el pecho, a oprimirlo con una fuerza invisible. Manejé por horas, sintiendo cómo el miedo se transformaba en algo más sutil, más perturbador. No quería volver atrás, ni siquiera miraba por el retrovisor, pero algo me mantenía alerta, algo que no podía comprender del todo. Detuve el tráiler al costado de la carretera, casi por instinto, y apagué el motor. El mundo se llenó de esa quietud insoportable, la misma que había sentido en el puente, el mismo vacío que se había instalado en cada rincón de mi mente, como si algo hubiera quedado atrás. Aguardando, apreté la radio con la esperanza de escuchar algo, cualquier cosa, otras voces, algo que me dijera que el mundo seguía siendo el mismo. Nada, solo estática. Intenté cambiar de frecuencia, pero la radio se mantenía fija, estancada en ese murmullo lejano que se desvanecía a medida que la manejaba. El celular lo había revisado, no lo recordaba, lo saqué del bolsillo sin señal, ninguna barra, nada. La incomodidad se transformó en ansiedad. Intenté darle forma a lo que había pasado, pero mi mente no me dejaba. Era posible que esa figura, esa cosa, estuviera relacionada con algo que aún no comprendía, porque me había marcado, porque el llanto había dejado de sonar cuando corrí hacia el tráiler. Poco a poco, mi propia voz comenzó a sonar en mi cabeza, ese pensamiento recurrente que ahora no podía sacarme de la mente. Este tramo no está en el mapa, no está en el mundo. Sentí el peso de esa idea presionando mi mente y me obligué a arrancar nuevamente el motor. El miedo ya no era lo que me atormentaba, era el maldito vacío, el hecho de no saber por qué algo tan extraño había sucedido. A lo lejos, la luz de otro vehículo se asomó por el horizonte. El sol comenzaba a salir, pero la tranquilidad que venía con la luz era insuficiente
suficiente para calmarme. Lo que había vivido en ese puente era real o había algo más. Y si no estaba solo, arranqué de nuevo, pero no pude dejar de preguntarme si alguna vez volvería a encontrarme en un lugar tan vacío, tan alejado del mundo. La primera vez que hablé de lo que sucedió fue casi un mes después. No podía entender bien lo que había visto. Me costó darle sentido y ni siquiera estaba seguro de que fuera necesario, pero alguien tenía que contárselo. A lo largo de esas semanas, las preguntas se acumularon en mi cabeza, sin respuestas claras, sin forma, nada más que dudas. La mayoría de los compañeros de ruta me miraban con escepticismo cuando les mencioné el incidente. Ninguno se atrevió a preguntarme mucho, pero todos podían ver la inquietud en mis ojos. Yo también sabía que lo que había visto esa noche no podía ser racionalizado, pero no importaba, tenía que decirlo. Me acerqué a un par de viejos conocidos en la estación de servicio, pensando que tal vez, si alguien podía comprender, serían ellos. Uno de ellos, un hombre de rostro curtido por los años de carretera, se encendió un cigarro y me miró fijamente, esperando. No supe cómo empezar. Como se le cuenta a alguien lo que no se entiende. Vi algo junto a un río seco. Mis palabras salieron con dificultad, como si cada sílaba me costara un precio. El otro conductor, que nunca había sido muy hablador, levantó una ceja. ¿Una silueta?, me preguntó, como si hubiera estado esperando que dijera eso. El silencio se hizo más pesado, como si, en realidad, él ya lo supiera, pero no le di tiempo para responder. Seguí con mi relato sobre el llanto que venía de más allá de esa figura sin rostro, sobre la desesperación que sentí al verla, al no poder comprender. Conté todo, cada detalle, la figura vestida de blanco, el hueco negro donde debería estar su rostro, el vacío absoluto que llenaba el aire. ¿Sabes qué es eso?, me preguntó el hombre con seriedad. Es la misma historia que cuentan los que pasan por ahí. Todos los que se atreven a detenerse en ese puente cuentan lo mismo. La silueta sin rostro y el llanto que viene desde el río seco. Nadie ha podido explicarlo. No sé qué es, pero te lo advierto. Es mejor no hablar mucho de eso. Hay cosas en la carretera que no queremos entender y mucho menos encontrar. Un escalofrío recorrió mi espalda. La respuesta no me ayudó, pero al menos ahora sabía que no estaba loco, o al menos no solo. ¿Entonces no soy el único?, pregunté, como si aún buscara una respuesta que me diera paz. No, pero como te dije, mejor no sigas preguntando. A veces lo que ves no tiene explicación y otras veces es mejor no saberlo. El hombre soltó una risa baja, casi como si tratara de desviar el tema, pero yo sabía que él lo había visto, o alguien más lo había hecho. Esa noche, mientras conducía en la oscuridad, volví a escuchar ese llanto en mi cabeza, la misma melodía distante que había oído en el puente. El sonido ya no parecía un eco lejano, era cercano. Ya no era una presencia ajena, parecía estar dentro de mí, como si algo en mi mente se hubiera despertado y nunca más pudiera quedar en silencio. A medida que los días pasaban, el recuerdo de la figura sin rostro comenzó a atormentarme más. Había algo inquietante en la idea de que todo lo que había visto no tuviera sentido, pero que, de alguna manera, fuera más real de lo que cualquier explicación lógica podría ofrecer. Ya no sabía si el miedo era a lo que había vivido o a lo que aún podía suceder, porque lo peor no era lo que había visto. Lo peor era que lo que sentí en ese momento era solo el principio, y de alguna manera me convencí de que el puente, la figura, el llanto, todo eso aún estaba esperándome en alguna parte, esperando volver a cruzar mi camino. Los días pasaron lentos, pero la inquietud nunca se desvaneció.
Estaba claro que algo había cambiado en mí. A veces, mientras conducía por tramos solitarios de la carretera, sentía la presión en el pecho, como si algo invisible me observase. El recuerdo del puente, la figura sin rostro, el llanto lejano. Todo eso se había convertido en una especie de sombra que me acompañaba constantemente. Desde aquella noche, mi comportamiento cambió. Dejé de detenerme en lugares solitarios y, más aún, dejé de hacer pausas innecesarias en la carretera. Ya no fumaba como antes, ya no tomaba descansos prolongados. Había algo en el aire, una especie de advertencia que no podía ignorar. Empecé a tomar rutas más largas, pero siempre rodeadas de tráfico, siempre con la sensación de que si paraba, si me alejaba de la seguridad del movimiento constante, lo que me había encontrado en el puente volvería. A veces, cuando cruzaba puentes, aceleraba sin pensar, como si el simple acto de estar allí me recordara lo que había visto, y no quería enfrentarme a eso nuevamente. Una tarde, un compañero me preguntó si me había pasado algo extraño en algún trayecto reciente. Su mirada curiosa me desconcertó. Ya sabía que mi actitud había cambiado, pero no esperaba que alguien lo notara tan rápidamente. Al principio me guardé el relato para mí, pero en algún punto la pregunta lo obligó a salir. Le conté lo que sucedió, cómo esa silueta sin rostro me había quedado grabada en la mente, cómo el llanto lejano y el aire pesado me perseguían. Y, sin pensarlo mucho, le dije algo más. Desde esa vez, no me atrevo a detenerme en puentes solitarios y jamás, nunca más, a las 3 de la madrugada. Él escuchó en silencio, sin decir nada. Sabía que no podía comprenderlo, porque la experiencia es algo que solo se entiende cuando te llega. Y por el tono de su mirada, sabía que mi historia no era la primera. Al final, se limitó a decir, con un tono grave: hay lugares en la carretera donde lo que ves no tiene sentido. Y más importante aún, hay sitios donde lo que no ves es lo que tienes que temer. Desde ese día, mi vida cambió aún más. Cada vez que atravesaba un puente, me aseguraba de no detenerme. Incluso si me encontraba cansado o necesitado de un descanso, siempre seguía adelante. Aprendí que algunas advertencias no vienen de lo que puedes ver o tocar, sino de lo que debes evitar a toda costa. Lo que pasó en ese puente, esa silueta sin rostro, el llanto distante. Nunca entendí por qué estaba allí, ni qué quería, pero ahora lo sé. Hay cosas que no deben ser comprendidas. Hay horrores que mejor se dejan en las sombras, sin buscarles explicación. Nunca volví a detenerme en ese puente, ni en ningún otro similar. Y cada vez que alguien me preguntaba sobre esos lugares apartados, solo respondía con una simple advertencia: si alguna vez ves una figura agachada junto a un río seco, no te acerques. Y si escuchas un llanto, asegúrate de no seguirlo, porque a veces el peligro no viene de lo que ves, sino de lo que no tiene rostro.